Hola, Bienvenidos. muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos otro viernes más en IP Time. Bueno, hoy estoy muy entusiasmada realmente por la sesión porque vamos a hablar de un tema que personalmente me atrae muchísimo y ni más ni menos de la mano de una experta como Susi Bello. Ya les anticipo que hoy nuestro IP Time va a ser muy interactivo, vamos a ser muy dinámico y vamos a necesitar de ustedes que participen y, bueno, y que nos den su opinión. Voy a darle paso a nuestra invitada, pero antes la voy a presentar, es debido. Les cuento de quién nos acompaña hoy nuestra invitada, la doctora Susi Bello, quien es contadora, abogada por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, Premio Extraordinario de Doctorado 2011-2012. Actualmente realiza sus estudios postdoctorales en la Universidad de Salamanca y dirige el suplemento de Imagen y Derecho de la Moda de la editorial El Dial. Así que para hablar sobre moda e imagen, le doy la palabra a nuestra invitada de lujo, Susi, la palabra es tuya. Bueno, gracias, gracias Silvina, gracias por la presentación y las palabras. Les digo aloha para saludarlos. Yo coincido con mi profesor indio del curso de felicidad, que dicen que en Harvard es uno de los más concurridos. Él dice que este es el mejor saludo, porque es a life of happiness and fulfillment. Esto es desearles a todos que tengan felicidad y plenitud. Y creo que es lo que mejor podemos desear a otros. Y entonces, lo primero es agradecer a IP Time, no solamente por la invitación, sino también por la paciencia, porque esta debió haber sido la segunda charla de la serie de IP Time. Falleció mi madre, así que lo reprogramamos. Después yo me sentía media floja y lo tuvimos que reprogramar, pero más que nada para admitir el dicho popular de la tercera es la vencida. Así que sin más, empecemos hoy. Beatriz, que es la promotora y un poco la que está en la organización, me dijo, son 60 minutos, de los cuales 20 son para ti. Y entonces negociamos que vamos a dividir en 4 partes. 4 partes de 15 minutos, en los cuales 5 minutos van a ser míos y 10 minutos van a ser de ustedes. Y gracias que la tenemos a Silvina Vila, que nos va a marcar el tiempo a cada uno de nosotros. Empecemos entonces. Cuando pensamos en imagen, ¿qué pensamos que se protege? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Pueden votar, el primer minuto me lo robo para que me digan qué protege el derecho de imagen de una persona física, porque acá vamos a hablar de imagen de una persona física en el ámbito de la moda. No cualquier imagen, la imagen personal, no en cualquier lugar, sino en la moda. Les pido entonces que sigan la votación, la vamos a ya a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, la vamos a compartir. Y bueno, y aquí la mayoría de ustedes dice que es el retrato, el cuerpo en su totalidad, son las dos que tienen mayor votación. El cuerpo en su totalidad ha ganado de alguna manera, y la caricatura, los objetos representativos y el avatar, ustedes han dicho que también lo considerarían protegible en la imagen. La realidad es que la normativa de la mayoría de nuestros países habla específicamente del retrato, y entonces uno tiene alguna deformación de pensar
que enseguida lo que se protege es el retrato. Desde muy antiguo, de hecho, cuando no teníamos otra normativa en nuestros países, era así. Nuestra norma de derecho de autor en Argentina, 11723, en su artículo 31, viene de 1933. Los alumnos de Beatriz me corregirán si me equivoco, pero la 9739 del año 37, en su artículo 21, Paraguay, ley 1328, en el artículo 78. Por lo cual, enseguida pensamos en el retrato, y por suerte nuestras legislaciones lo toman así, nombran el retrato, y se ha ocupado entonces la jurisprudencia de tratar de ampliar o de alguna manera acercarse a qué otras protecciones, como lo que bien han dicho ustedes, todo el cuerpo. Entonces yo quisiera, para poder darnos algunas ideas para compartir, por lo menos en estos 4 minutos que quedan, dos casos, y dos casos americanos. Dos casos de Estados Unidos, y ya alguno estará pensando, bueno, pero trae casos americanos donde en realidad está el right of publicity y acá se produce algún choque, y me parece interesante que justo en este tema, que tiene que ver con la definición de imagen como tal, donde no hay tanto choque con nuestra tradición romano-germánica, podemos tomar un caso o dos casos que vengan de Estados Unidos. Les recomiendo que vean la página www.therightofpublicity.com, que ahora Beatriz les va a compartir la página en el chat, para que entren a la página, porque allí ustedes saben que esa normativa es una normativa estadual, por lo cual cada uno de los estados tiene diferentes normas, y esa página es muy interesante porque van a encontrar toda la normativa, van a encontrar ideas, van a encontrar temas de discusión y mucha actualización, así que es interesante que lo vean. El primer caso, entonces, no estoy viendo el chat, creo que sí, ya lo subió Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, el primer caso que vamos a tomar es un caso de marzo del 2018, Lindsay Lohan contra Take-Two. Esta era una empresa de software que había hecho un videojuego, y la actriz consideró que había una violación de su derecho de imagen por haber incluido la imagen en el videojuego. Este es un fallo resuelto en New York, y el Tribunal de Nueva York, basándose en los parágrafos 50 y 51 de la norma civil, dijo sí, en los videojuegos efectivamente podemos decir que, digamos, la imagen en un videojuego la tomamos desde el punto de vista conceptual de retrato que tiene la ley civil. Pero sin embargo, el caso no admitió la pretensión de la actora, porque lo que dijo el tribunal no era identificable en ese videojuego, no era una identificación precisa. Y el segundo fallo que vamos a tomar es un fallo un poquito más viejo, de 1992, pero aquí de la novena circunscripción o el noveno circuito de New York. El caso es White con Samsung. Por la época le dieron en llamar de Vanna White, y entonces este caso involucra a Vanna White, que era la presentadora de un programa de televisión que se llamaba La Rueda de la Fortuna. Ella se paraba, daba vuelta a la Rueda de la Fortuna, y en realidad Samsung lo que hace es una publicidad gráfica con un robot. Este robot tiene
la misma cabellera, la peluca idéntica a la que ella usaba, joyas, un vestido largo, y abajo de la publicidad decía el concurso que más ha durado en el aire. Efectivamente, este era un concurso de los que más tiempo llevaba en la televisión americana. Se veía entonces en un televisor esta imagen. El detalle que marca el tribunal es que no solamente se había dado con esta celebridad, en los otros casos habían sido las mismas celebridades que habían firmado un consentimiento y habían aparecido en distintas publicidades. La primera instancia rechaza la pretensión, pero el Tribunal de Apelación da la razón a White y dice que hay una identificación clara de la persona. Piden una revisión a la Corte Suprema que rechaza y luego un jurado decide una indemnización de $400,000, $403,000 para la actora. Dos temas que marcan que la identificación es muy importante. Pero, ¿qué más? ¿Los objetos representativos serán la imagen? ¿Podemos hablar de otros reconocimientos en relación a la imagen? ¿Es solamente identificación clara? ¿Tenemos que ver el contexto? Dije, es un tribunal de California. Como les decía, New York el primero, California el segundo, normas estaduales, y estas normas estaduales que a veces se contradicen. ¿Por qué tomé estos ejemplos? Porque no en vano la legislación más desarrollada es la legislación de estos dos estados. Algunos autores dicen que porque las celebridades viven en esos estados y son aquellas que más están interesadas en el aspecto patrimonial, en la comercialización de su imagen. Pero esta pregunta de qué más protege el paraguas del concepto de imagen, dejo que me las contesten ustedes. Tienen sus 10 minutos. Bueno, Susi, aquí ya tenemos, ha empezado la discusión en el chat. Tenemos a Gambowski que nos dice, yo voté todas, porque además del cuerpo están las representaciones, caricaturas, más avatar, etc. Hernán, ¿quisieras hacernos el comentario? Sí, concuerdo con una concepción amplia. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Una concepción amplia, como también manifestó la doctora Delia Lipzig en el chat, que después seguro ella va a comentar, que tiene que ver un poco con la evolución histórica en Argentina, ¿no? De que pasamos del retrato en el artículo 31 de la 11723 a nuestro reconocimiento normativo en el principal cuerpo normativo, que es nuestro Código Civil y Comercial, lo cual me parece que abre un sinnúmero de posibilidades, ¿no? Para el afectado. Eso es lo más interesante. Y después, bueno, de acuerdo a lo que Susi decía, coincido en que no solamente habría que contemplar cualquier forma en la que nosotros podamos identificar a la persona, ¿no? Como objeto protegido, como la imagen en sentido amplio, sino también es muy importante las circunstancias del caso, ¿no? Aquello de hecho en donde podamos ver si realmente hay un reconocimiento específico de la imagen de una persona que sea de alguna manera indubitable, ¿no? Porque yo puedo decir el 10, ¿no? Como siempre decimos acá, o si digo el Diego, seguro que estamos hablando de Maradona. Si digo el 10, ya en otro contexto histórico estaría hablando de Maradona, hoy quizás estaría hablando de Messi. Entonces, hay que apreciar sin duda las circunstancias del caso. Bueno, gracias Delia por agregar eso del Código Civil y Comercial, ¿no? Que ha receptado con la reforma, como decía Hernán, en el derecho argentino. Gracias. Exactamente, sí. Susi, te comento que también la doctora Delia Lipzig comentó que de acuerdo al artículo 53 del Código Civil y Comercial Argentino, también la voz, que por eso también ella nos decía que además de
de haber seleccionado todas las opciones, también hayas hablado de la voz. Quizás si la doctora Delia quisiera hacer algún comentario a este respecto. También tenemos en este sentido, y en forma coincidente, hola, comentaba José Roberto. Doctora. Sí, gracias Silvina. Buen día a todos, gracias Susi, un gustazo, gracias Beatriz y gracias a todos. Efectivamente, con el tema de la imagen es toda una historia, porque su inclusión en la ley de derecho de autor como retrato se debió a lo, digamos, poco desarrollado de la doctrina sobre derecho a autor en la época de la sanción de la ley. Y siempre, posteriormente, todos consideramos que no era un tema de la ley de derecho de autor, sí el derecho del autor del retrato, en cualquier forma que fuera. Y entonces le dimos una interpretación amplia, etcétera, pero diciendo siempre, este es un tema de derecho civil. Y por eso ahora es muy adecuada la inclusión en el Código Civil y Comercial que rige desde hace unos años, y está bien que se considere que incluye, como dijo Hernán, las referencias a la persona. Por eso entiendo que cuando puso como opción, Susi puso como opción el avatar, se refería a eso, a cualquier referencia que nos conduzca a evocar a esa persona. Ella hizo una selección muy buena, pero muy bien acotada, pero es así. El ejemplo que dio Hernán me gustó mucho, porque el Diego sí seguro es Maradona, pero el 10 según la época. Así que nada, eso nada más, que no es un tema de derecho de autor. Bueno, ahora vamos a ir, el corazón de este IP y es de derechos de propiedad intelectual, así que en un rato vamos a empezar con propiedad intelectual y seguro tendremos, Delia, el aporte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí yo tan le breve, pedí... nos quedan algunos minutitos y termino, Susi, Okay. si te parece, de leer algunos comentarios. Bueno, en este sentido, no, gracias a la profesora por su comentario. También mencionaba la profesora Bugallo el caso de Gardel, el sombrero de Gardel, que también es un caso que muchas veces lo comentamos en derecho de imagen, precisamente, como otros de los símbolos representativos de la persona y que evoca a la persona, la imagen de la persona. Y finalmente también me gustaría mencionar el comentario de José Roberto, que nos dice, incluso es interesante pensar si las expresiones, los llamados sayings, se protegerían. José Roberto, ¿quisieras comentar algo? Sí, les comento ahí rápido de este tema. Bueno, sí, yo he tenido también la oportunidad de ver, digamos, jurisprudencia y legislación comparada en Estados Unidos y en otros países respecto a qué exactamente qué cubriría el tema. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Delia y Hernán de que sí, son todas las opciones, pero incluso yendo a más allá, hay una legislación de un estado que se llama Guernsey, que es una colonia británica que incluso tiene un derecho de imagen registral que se constituye con el registro, y hasta dicen que las expresiones, ¿sí? Y en Estados Unidos ha sido debatible el tema. Por ejemplo, hay un personaje de Friends que se llama Joey, que tiene una frase que que dice "How you doing?". En ese tema también hubo unas reclamaciones por derechos de imagen y fue como, no hubo pronunciamiento judicial porque se llegó a hacer Joy Tribbiani. Ese. Sí. Y se llegó a una conciliación, pero yo les mando ahí un artículo que escribimos en la oficina, un caso que representamos acá, un locutor conocido en Colombia que se llama El Cantante del Gol, que decía "tú tranquilo" cuando, por ejemplo, un arquero tapaba una jugada, ¿sí? Entonces esto se volvió que la gente lo empezó a identificar a él con esto. Caracol, donde trabajaba, presentó una marca entonces sobre ese término y él se dio cuenta de esto, él presentó la suya, nos opusimos, finalmente le dieron la razón a él,
y pues es una marca, pero en el desarrollo de la decisión de la oficina de acá de marcas dicen, se meten con el tema de derecho de imagen, que dicen que sí es su prerrogativa la imagen, que lo identifica. Entonces, obviamente también es toda una discusión, sí, incluso, porque esto ya es una creación, lo que tú tranquilo, ya no es su físico, pero si uno ve también otros casos, por ejemplo, el de Marlene Dietrich en Alemania, que no es, que también existe donde los herederos logran proteger por unas expresiones, unos vestidos y unas posturas. Entonces uno podría llegar a decir también que todo lo que pueda identificar una persona, más allá incluso de su físico, podría constituirlo, pero es una gran discusión. Quería como dar De hecho, uno de los fallos americanos a mí me llamó la atención porque dice que los gestos son la imagen en movimiento, ¿no? Un concepto bastante interesante. Vamos a cerrar este bloque diciéndoles que me parece muy interesante en el último fallo que mencioné, el de White and Samsung, la disidencia importante del juez Alex Kosinski, por lo cual le pedí a Beatriz, ya lo subió, que les ponga allí el link del fallo para que lo puedan leer. Y si alguno de ustedes no habla inglés o no lee en inglés, por lo menos les recomiendo que la conclusion, que es la última hoja, la pongan en el traductor de Google y entonces podrán tener una acabada idea, porque me parece un resumen bastante bueno. Y ahora yo también voy a votar como ustedes, porque en el link Beatriz nos va a poner una pregunta, porque dijimos que la imagen personal no en cualquier lugar, sino en la moda. ¿Y qué les viene a la cabeza a ustedes cuando escuchan la palabra moda? ¿Qué es la moda? Con una palabra. Por favor, allí tienen el link a Answer Guard. En el chat pueden encontrar el link entonces para que puedan responder, que es Answer Garden. Porque hoy estamos utilizando todas las herramientas, para que vean, estamos con las votaciones. No sé qué pasó, pero se cortó mi transmisión, ¿no? No, ni se notó. Yo puse 2 veces el link para que quede claro, para que no quedara pegado a un comentario mío anterior, y ahora voy a hacer un share screen para que se vea cómo viene votando la gente. Esto es Compartí, un live de por favor. votación. Compartí. Vamos Compartí ahora. otra vez el link, así yo puedo votar también, porque bueno, hubo una pequeña salida. Están viendo ya, ¿verdad? El link esperá, que entonces tengo que irme, porque si no yo no veo. No, perfecto, déjalo. O si no, que lo reitere Silvina, de repente. Déjalo. Pero ahora ya estamos acá. Bueno, así que por ahora, repetición, tendencia, cambio, costumbre. Bueno, ¿qué más van a votar? Yo ya voté. Podés ponerte al lado de cada uno de los nombres para ver cuántos. Por ahora viene todo empatado. Hubo 4 votos y cada uno con una palabra distinta. Bueno, a ver. ¡Opa! Ya cambió la votación. Tendencia 5, actualidad 1, lo nuevo 1, costumbre 1, cambio 1, repetición, arte, estilo. 2 estilos. Mire, tendencia y estilo. Bueno, tendencia. Se puede poner más de una palabra, se puede votar más de una palabra, ¿no? Perfecto. Diseño agregó el asunto acá, pero básicamente bueno, entonces, podés dejar de compartir la pantalla y vamos a, Silvina, sabes que yo ahora no tengo el acceso a la encuesta, no sé qué pasó, porque me cortó la transmisión en un momento y ahora te tengo que volver a hostear. Espera, ya sé lo que pasó. Te hosteo nuevamente, porque si se cortó la transmisión. Bueno, ustedes me han dicho tendencia. Ahora sí, ya estás.
Y cuando pensamos en moda y pensamos en tendencias, tendríamos que ver, y otra vez tenemos posibilidades de voto múltiple, vamos a ver, cuando hablamos de moda, ¿a qué nos referimos? Pueden votar en más de una línea. A ¿Nos referimos a votar. indumentaria, a bienes o servicios en general, a libros, a perfumes, a maquillaje? Vamos a dejar unos segundos para no robarme tanto, pero parece que distintos tipos de servicios e indumentaria es lo que va ganando. Así que voy a cerrar la votación. Vamos a contar a 3. Sigue la 1, votación, sigue 2, la votación. ¿sí? Sigue, sigue, Hasta sigue. que no termina la jornada electoral. Yo que estoy en la corte electoral a Bueno, vamos veces... a cortar aquí porque si no cada vez me robo más minutos a mí misma. Y entonces ahí ven, están muy unidos la indumentaria y los distintos tipos de servicios. Pero la realidad es que entonces, como dijeron ustedes, cuando hablamos de moda, hablamos de tendencias. Y esto nos hace acordar a la curva de Gauss, donde hay un valor que se repite con más frecuencia que otros valores. Por lo cual, pareciera que en todo esto que hemos dicho hay moda. Pero como también ustedes dijeron, por sobre todas las cosas, cuando hablamos de moda nos referimos a la indumentaria. ¿Y dónde dentro de la indumentaria o de la moda de indumentaria aparece la imagen, que es de lo que estamos hablando? Y fundamentalmente en la publicidad, y vamos a volver a tomar 2 casos americanos. El primero, Onassis versus Dior, también New York. Dior había contratado a una modelo, la peinó y la vistió con el look de Jackie Onassis en los años 60, cuando era presidente Robert Fisher Kennedy, su esposo, y esto fue en el año 1986, cuando ya Jackie era Jackie Onassis. Y entonces aquí el tribunal, otra vez con aquello que dijimos en la primera parte, se refirió a la identificación y volvió a basarse, como dijimos antes, en los parágrafos 50 y 51 de la norma civil, pero agregó algo. Dijo, se la vistió así intencionalmente. Lo que se esperaba era que el consumidor reconociera a Jackie Onassis en esta publicidad. La intencionalidad fue muy importante. Segundo caso. El segundo caso tiene que ver para hacer un poco de diversidad, si no estamos hablando demasiado de mujeres, así que ahora vamos a hablar de un hombre. Grant versus Squire, también bastante antiguo el fallo, pero me pareció como interesante y además para poder equilibrar la diversidad, un fallo de 1973, esta revista Squire había hecho una nota sobre tendencias de moda y en 1946 había hecho un reportaje a Cary Grant donde le había tomado fotografías, y ahora cuando hace este artículo de tendencias toma un modelo masculino, le saca la cabeza y le pone la cara de la fotografía de Cary Grant. En este juicio también en New York, el tribunal claramente dice, no tenía autorización para este uso, que tiene que ver con algo que vamos a ver después, con el tema del consentimiento, pero particularmente lo que querían eran que leyeran este artículo de tendencias, entonces utilizaron esta fotografía, esta imagen de Cary Grant
para que los consumidores leyeran el artículo de tendencias. Y entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿dónde más en la moda vemos la imagen? ¿Modelaje? A ver, Bueno, ya vas están leyendo, empezando Silvia. a contestar en el chat, primero tímidamente, pero yo sé que después lo van a comentar. Nos dicen por aquí en desfiles, en fotografías, editoriales, cine, revistas, en los deportistas también, eventos mundiales, videojuegos, de nuevo redes sociales, tatuajes, interesante, tatuajes. Está presente en todos los ámbitos, nos dice Laura Hernández. De nuevo, deportistas, se repite, casi que de todas las industrias creativas, dice José Roberto. Y yo tengo que decir que coincido también con todo Sí, esto. Y más Delia hoy en también día, nos dice en todo. Sí, primero porque la moda por en sobre todo. todas las cosas es visual y quien consume moda es el hombre, el individuo. Entonces, la realidad es que se necesita algún vínculo personal y la mejor manera de ese vínculo es generar la imagen de una persona. Muchos dicen que en el marco de la publicidad hay dos herramientas importantes. La primera es, Hernán dice que la decisión la toma la mujer, pero en realidad también ustedes la toman. Pero muchos dicen que en la publicidad solamente, o digamos, lo más usado, o lo que más pega, o lo que más enganchan, son los animales y los niños. Valga que hoy es el Día Internacional del Derecho del Niño, así que buen recuerdo que hagamos de ellos. Pero los niños son individuos, son personas, y entonces dirigidos a ellos, la imagen de los niños también, como decía Delia antes, esta inclusión en la protección civil es muy, pero muy importante. Vamos a pasar rápidamente al corazón de este IP, porque ahora los estoy viendo a todos los de propiedad intelectual que dicen, ¿y cuándo llegamos? Ya Delia introdujo un poco de derecho de autor, y perdón Delia, yo te paré un poco para que vayamos al corazón de la propiedad intelectual. Y entonces ahora ustedes me dirán. Vamos a también tener una votación múltiple aquí. Díganme cómo la propiedad intelectual protege la imagen personal en la moda. Bueno. Acá demoraron en reaccionar, ¿eh? Leyeron todo primero, ya la cosa es más seria porque tiene derecho. Y bueno, es el corazón. Claro, claro. Bueno, vamos a... Ahora sí. Sigue votando. Lo interesante es que acá no hay ni voto observado, ni anulado, ni en blanco. Es más fácil contar acá. Nos faltan algunos. Se ve que están pensando. Tenemos el 69% de votantes. Ahora estamos yendo al 70 y pico. Bueno, vamos a darles un poquito más de tiempo. Yo no puedo votar porque soy host, pero si no, diría todas, aviso, no por conducir opciones. Bueno, te vamos a dejar hablar después. Bueno, a yo 1, aprendo. 2 y 3 vamos a finalizar la votación. Bueno, tal como vimos antes, derecho de autor
todos están, derecho de autor, derecho marcario y diseños industriales llevan la punta. Ya lo hemos visto o hicimos esta primera mención en la primera parte respecto a la norma de derecho de autor. Y acá podemos reflexionar, dijimos ya que esa normativa se refería al retrato, y la realidad es, bueno, se refiere al retrato, pero si hablamos del retrato, pocos autorretratos, hoy estamos acostumbrados a las selfies, pero no todas las selfies son las que se usan en la moda o imagen personal utilizada en la moda. Entonces, irremediablemente pareciera que para el retrato, sea por una fotografía, una escultura, un dibujo, una caricatura, hay un otro. Y ese otro, sin duda, es el autor. Y por eso la relevancia y el planteo que hacía Delia de el retrato en relación a la autoría, a la existencia de un autor detrás de ese retrato. Mencionamos algunas normativas, seguramente José Roberto después nos dirá un poquito de Colombia, pero pareciera que claramente el derecho de autor está involucrado en esto. Y aquí aparece un tema importante en la relación de la coexistencia de dos derechos, el derecho del autor y el derecho del propietario, por decirlo de alguna manera, de la imagen. Derechos que pueden estar en equilibrio, como lo decía Beatriz en esa mesa redonda de Flaxo en octubre, y otras veces pueden entrar en conflicto. Entonces aquí vamos a tomar un caso no tan lejano, pero sí uno de los más importantes del derecho inglés, que es el caso Fantin and Ors versus Arcadia and Aaron, que en realidad lo conocemos todos como el caso de Rihanna, un caso del 2013. El retail Topshop, que en realidad es Arcadia, empezó a fabricar unas remeras con una foto de Rihanna. Esa foto había sido tomada por un fotógrafo contratado por Rihanna en la filmación de su último musical. En ese momento, ya Rihanna no solamente era una cantante conocida, sino que era conocida en el mundo de la moda porque había empezado a producir. Y entonces el tribunal, el tribunal de Londres, que es el de Su Majestad, ¿qué resolvió en este caso? Que el fotógrafo válidamente había tomado la fotografía, tenía derechos sobre la fotografía, pero no tenía, Topshop, perdón, y no agregué esto, Topshop había hecho un acuerdo y le había pagado al fotógrafo por la fotografía. Pero el tribunal dijo, es propietario de la fotografía, pero no para venderla y para que esto además vaya a una producción referida a la compañía demandada. Pero, por sobre todo, hizo hincapié en algo que ya vimos con anticipación y que está referido al consumidor. Y dijo, los fans tenían la motivación de comprar esta remera porque en realidad pensaban que estaba avalado por la artista. Y ni siquiera, esto interesante, cuando analizamos la etiqueta de la remera, decía nada sobre el aval que podría tener por parte de la cantante. Se apeló este fallo y fue confirmado. Yo le pedí a Silvina que, bueno, pero veo que Hernán también lo ha compartido, lo tenemos allí
para que lo miren, un fallo muy interesante en medio de la moda. Pero también ustedes hablaron de marcas, y podemos decir que la mayoría de las legislaciones permite la registración de la imagen como marca. La ley argentina, en el artículo 1, si bien dice imagen y no puntualmente imagen personal, es verdad que el 3H de la 22362 refiere a el consentimiento. Parece muy interesante, y Beatriz, corregime si me equivoco, la 17011 uruguaya, porque toma el tema en las nulidades absolutas, y entonces en el artículo 4H dice, lo refiere directamente al ridículo. Entonces, bueno, no se puede registrar si esto ridiculiza a la persona. Pero después, cuando habla de nulidades relativas en el 5, refiere a la registración de la imagen de la persona que, requiriendo el consentimiento de la persona para la registración de la imagen como marca. Y en la comunidad andina, interesante ver en el 134 la posibilidad, y esto expresamente, y lo estoy buscando aquí, dice en el 134C, podrán registrarse las imágenes, las figuras, los retratos, y luego en el 136, como pasa en la normativa uruguaya que decía recién, inciso 6, la imagen, el retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento, lo mismo que en la ley argentina. Ustedes decían allí que es posible proteger la imagen a través de las patentes. Yo mencioné algo vinculado con la competencia o con el consumidor. He visto mucha intervención en el chat, así que ahora la palabra es de ustedes. Sí, yo coincido con todas las, qué pena tomarme la atribución No. primero. Yo No, coincido adelante. con toda la protección, incluso cuando dices otras, obviamente también hay mucha protección alrededor de secretos industriales también en la moda. Entonces sí, para mí cabe perfectamente, incluso lo que comentaba Beatriz en muchas patentes sobre máquinas que producen textiles, los mismos materiales, incluso para la natación conozco, pues que en últimas también es moda, todos esos trajes que algunos tienen patentes para lograr más milésimas de segundo. Hay muchas, en todo el tipo de industria, hasta la deportiva que es moda, también hay patentes. Entonces sí, coincido con esa, que se cubren todos esos derechos de propiedad intelectual. Y en cuanto a lo de lo que comentabas de la comunidad andina, así es, hay también esa causal de registrabilidad y irregistrabilidad, de lo que se puede y no se puede registrar. Acá hay un caso, por ejemplo, del pibe Valderrama, que también es el futbolista, que él es conocido por una frase que dice todo bien, con el pulgar así. Y él presentó, él tuvo el registro de esa marca, y después un tercero solicitó como el pulgar así con dicha expresión, todo bien, y la superintendencia también impidió ese registro por esa causal, como para nombrar un caso relacionado con eso. Estoy de acuerdo con lo que tú dices de la propiedad intelectual en todos sus aspectos en la moda. Lo que pasa es que, así como pregunta Delia, es ¿qué pensamos la imagen en la moda con patentes? Es un tema, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro, ahí sí yo creo que ya son más objetos, pero la imagen propia, no sé si ya esos personajes con inteligencia artificial que tengan patentes también de por medio se podría proteger, pero no es Sí, yo tan... creo que puede ser, y perdón, pero creo que puede ser como pasa en muchas situaciones en la industria, de unir
varias protecciones, porque necesariamente sí, como hablábamos antes, de aquel robot, que en definitiva el fallo fue negativo, pero ese robot tiene un aspecto humano, así que si lo ponemos con otra, con una situación especial que esté vinculada con la moda, creo que podemos pensar, como dicen ustedes, o como dice Beatriz allí, por asociación con el producto, y yo no sé si quieren agregar alguna normativa, tanto de autor o de marcas, o en referencia a esto. Bueno, Beatriz, tú decías el tema del sombrero de Gardel, y también podemos hablar de los anteojos de John Lennon y muchos objetos representativos. Antes de ya ir a la última parte y uniendo el comentario, creo que de Marcelo y de Delia, creo que Marcelo mencionó al 10, y Delia refirió la normativa de derecho de autor antes de la existencia del Código Civil y Comercial, que de alguna manera reemplazaba esto que ahora lo tenemos patentizado en el código, y precisamente uno de los casos fue Maradona contra una compañía de teléfonos celulares, porque la compañía ofrecía por pocos centavos a sus usuarios que descargaran como fondo de pantalla la figura de Maradona, sin autorización lógicamente de él, y el tribunal se basó para su decisión a favor del 10 en la normativa de derecho de autor. Y entonces ya, para ir cerrando, vamos a hacer la última votación, porque veremos si hay, además de las normativas de propiedad intelectual, alguna otra que pueda cubrir también la protección de la imagen. Muy bien, están votados 11. Poco, superamos el 70% de los votos, quedan unos poquito más, los que faltan. Ok, bueno, vamos a cerrar, Muy bien, si te parece, porque ya tenemos perfecto. buena cantidad. Así que, bueno, la mayor votación fue en el derecho constitucional, y quizás este sea uno de los temas interesantes en cuanto al conflicto de los dos derechos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, España tiene un reconocimiento constitucional de la imagen, Perú, Brasil, Paraguay, y en la mayoría de los fallos uno puede ver este conflicto, además de dentro del propio tribunal, de acuerdo a cuál es la protección como derecho fundamental y como derecho a la imagen. Yo les recomendaría un artículo de Federico Villalba Díaz, que es nuestro promotor del WhatsApp y analista de jurisprudencia. Hay en el Dial un artículo de él que no recuerdo ahora de qué año es, pero analiza los aspectos
patrimoniales y extrapatrimoniales, y ahí analiza 2 fallos españoles pero muy conocidos, donde primera, segunda y tercera instancia se han ido peleando en las decisiones precisamente por esto, por la falta de entendimiento de cuándo se trata de una protección como derecho fundamental y algo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de la propiedad de la imagen desde el ámbito civil. Esos 2 casos son Joaquín Cortés con Letona, y el segundo caso es Emilio Aragón con Proborín. Interesante el artículo, interesante los fallos para verlos. Pero acá viene el corazón quizás de la falta de entendimiento por nuestra parte, y José Roberto nos lo podrá aclarar más todavía, del derecho mercantil, es decir, la comercialización de la imagen y el valor patrimonial que analiza ahí Federico en su artículo, que en definitiva en los países anglosajones esto fue prioridad en el right of publicity porque había que darle una solución, y en nuestros países todavía no tenemos esa herramienta jurídica o a lo mejor esa armonía en las herramientas jurídicas que tenemos para poder solucionar este tema de los derechos morales y económicos, para usar algún término vinculado con la propiedad intelectual. Desde el punto de vista del derecho civil, lógicamente hay una indemnización de daños cuando se produce daños desde el punto de vista moral como desde el punto de vista económico. Pero también entiendo que la normativa laboral, particularmente, acá veo que me piden el link del artículo de Federico. Tendríamos que mandar el PDF después porque el Dial tiene acceso limitado para sus quienes... Bueno, pero acá me lo mandan, así que buenísimo, buenísimo. Derecho a la imagen en el código, ese es otro, ese es, Sí, es otro. otro realmente muy bueno también. Federico en el 2011 hizo un trabajo para el Congreso de Panamá dentro del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, que lo pueden, si lo googlean, lo pueden encontrar. Muy interesante ese resumen que él hace y un paneo a toda esta problemática interesante. Como decía, para mí un tema a considerar es el derecho laboral. Hay muchas cuestiones en el ámbito de la imagen personal en la moda, en lo laboral, particularmente en referencia a la cesión de imagen de las modelos. Ustedes hablaban de los desfiles, pero también este conflicto se da en la publicidad, y esto nos lleva directamente de nuevo al derecho civil, que está vinculado con el tema contractual. Y dentro de lo contractual, los plazos, el objeto para el cual se va a usar la imagen, y muy interesante en la moda, aquellas cuestiones que están muy vinculadas al Photoshop, aquel retoque que en general hacen las compañías de publicidad respecto a la imagen de las modelos. Y les dejo, de los 6 minutos que nos quedan, 3 a ustedes para yo poder despedirme. No, pues yo también coincido con el comentario de Nancy de que muchas gracias, Susi, por este tema y tu conocimiento, que sé que es muy amplio en esto y que hay mucha tela para cortar, como dice Nancy. En esto sí, yo he visto aún la regulación en cada país también sigue siendo pues muy particular. Quería comentar así rápidamente que en Argentina, pues en el Código Civil, yo sí creo que es mucho más completo que lo que tenemos en Colombia, que en Colombia no tenemos esa regulación del Código Civil. Tenemos el artículo de la Ley de Derecho de Autor, que pues es muy básico, y como dice Delia, pues era en principio referido a la obra fotográfica, pero no propiamente pues al retratado, al titular de la imagen. Y acá normalmente lo último, así como en novedades, es que ya ver la imagen como un dato personal,
Y eso implica pues más multas alrededor de eso, pero no tanto una acción propiamente donde el titular tenga una reparación como si en un proceso como civil. Acá normalmente pues los temas que son de lo que llaman los americanos como publicity rights se protegen más por el tema de competencia desleal, y el aspecto pues sí más personalísimo de la imagen, la intimidad, honra, buen nombre, se hace por la acción de tutela. Básicamente eso es como se ha protegido esas dos prerrogativas de lo que es el privacy y el publicity, que es igual, sí, también muy similar a los países latinoamericanos. Pero yo sí, digamos, es un tema que me gusta proponer como está haciendo Ecuador, que está haciendo un estatuto propio de derechos de imagen. No sé si hay alguien de acá de Ecuador para que hable el tema, yo lo pude leer, y hay cosas que me parecen bien, sobre todo el tema de regular si hay un periodo de duración, el tema de las sesiones, de si hay licencias, entonces sí creo que hay bastante tela para cortar, y con eso quería como terminar este comentario de la situación acá, y nuevamente agradecerte por tu trabajo. Muy No, interesante. gracias a ustedes. Yo pensé que cuando les diera el pie para decirme otros derechos, me iban a decir de las nuevas tecnologías. Hoy el problema de la imagen tiene que ver con los posteos, el Instagram, y está muy vinculado a la moda. Así que los dejo para que sigan. Les agradezco a todos los agradecimientos, pero además les cuento que estaba aquí Martín Granero del Dial, y por privado me acaba de decir que me va a mandar para que les mande a ustedes el artículo de Federico para que lo puedan disfrutar. Yo les quiero agradecer nuevamente. Sí, Sí. Sí. No, muchas gracias, sí, son muchos los mensajes de agradecimiento, bueno, y felicitaciones para ti. Yo quería aprovechar también para hacer un comentario en estos últimos 2 minutitos que nos quedan, bueno, hemos hablado de digamos, el espectro de protección, pero también acá hay, como mencionabas recién, el tema de las nuevas plataformas, la tecnología y cómo la facilidad, bueno, para transmitir y evocar la imagen y el retrato de las personas, y bueno, y en la moda. Y además, como sabemos, también la moda o el fashion law como bien lo dijiste, no se limita solamente a la indumentaria, sino que yo creo que va más allá, incluso hasta es generadora de cierta cultura o subculturas, a veces que se representan o se individualizan a través de lo que es la moda. Aquí también me parece que siempre a mí me queda con el derecho de imagen de las excepciones. En realidad, punto, después el derecho de imagen, hasta qué punto se protege, y luego cuando entramos dentro del campo homenaje a cierta persona o a cierta figura, y que yo digo, bueno, quiero estampar yo, Silvina, me quiero estampar una imagen. Se pierde. Yo la pierdo a Se había Silvina. cortado, ¿no? ¿Ahora? Sí. Salió cortado, sí. Sí, salió cortado. Lo de estampar la imagen no ¿Ahora quedó. sí? Ahora está mejor. Pero lástima porque la idea de lo del estampado ahí quedó que no se escuchó. Ahora sí, porque me parece así la conexión inestable. Me decía, creo que ahora está sí. Fue justo en ese momento. O sea, bueno, y cómo yo si quiero, o también el caso de los tatuajes, como mencionaba hoy Sebastián, hasta qué punto yo puedo ir con la protección y después dónde ingreso en el campo de las excepciones. Eso siempre es un tema también que me genera muchas dudas. Sí, particularmente en el respecto caso de la moda, y esto un poco para terminar y redondear tu planteo, en el tema de las excepciones, en la moda en particular, en la imagen personal, en la moda, no nos referimos a otros aspectos más que el tema de la imagen personal referido a las excepciones, creo que particularmente tiene que ver con la excepción que choca con otra libertad, que es la libertad de expresión. Entonces, generalmente eso se da, no tanto como se da en otros casos, el tema de la imagen respecto a libros científicos, por ejemplo, de medicina, sino en la moda en particular se da porque siempre hay un vínculo. Tenemos un caso resuelto en Argentina de Cubero, el deportista
esposo de una modelo, un tema de imagen, porque siempre, digamos, esto tiene que ver particularmente con dos derechos, que en Estados Unidos esto se estudia muy bien respecto al tema de la imagen, que es el choque, por supuesto que en Estados Unidos la libertad de expresión como derecho fundamental está por sobre otro, pero creo que en este marco que vos hablás de las excepciones, en la moda en particular respecto al derecho de imagen, es este. Y entonces, para que estén entretenidos el fin de semana, hoy acaba de salir en el Dial un artículo para que todos los abogados puedan estar a la moda, así que se los comparto para que se diviertan el fin de semana. Muchísimas gracias, Susi. Realmente fue un IP Time de lujo, como todos los invitados que tenemos los viernes. Hoy conocimos un poco más de moda, de imagen, y no queda más que agradecerte por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, y bueno, y los saludos de todos en el chat. Están todos muy contentos, así que bueno, ya quedan también con el artículo que nos compartió Susi, y bueno, los saludamos a todos y los esperamos el próximo viernes. La agenda el próximo viernes, Beatriz, ¿a quién tenemos? El próximo viernes vamos a tener a Carolina Romero con un debate, con una propuesta sobre todo este tema Banksy, derechos, el derecho de autor de Banksy. No tengo exacto yo el título, pero es ese el camino, ¿no? Ese debate pendiente que tenemos. Todo motivado por aquel punto de la sentencia de la WIPO de Marcanó, ¿no? Viene por ahí. Yo diría, una pregunta ahí puede ser los derechos de autor del autor anónimo, pero eso es libertad de la invitada, de modo que no quiero que quede así como tema. Ya lo verán en las redes después, que lo vean ya lo verán en las redes, nos tienen que después ver en nuestro Instagram, Facebook, que los invitamos como siempre a que pasen por esas redes, y bueno, muy buen fin de semana para todos. Nuevamente, muchas gracias, Susi, un placer. Buen fin de y semana, estamos en contacto. un gusto. Aloha. Bueno, aloha. Aloha.